Detente un instante. No pienses en los días de sol, ni en los logros, ni en los abrazos cálidos. No pienses en los planes que salen bien. Piensa en ese momento en que todo se derrumba. Cuando lo que amabas ya no está. Cuando lo que eras se desdibuja. Cuando el futuro deja de tener forma y el presente duele como un aguijón en el alma. ¿Y si ese fuera el umbral que tanto temes cruzar, pero que esconde el verdadero despertar? ¿Y si el sentido no se encontrara en evitar el dolor, sino en atravesarlo con los ojos abiertos? Hay historias que no deberían existir, y sin embargo existen. Historias que no caben en ninguna lógica, que perforan el alma humana. Historias que, si las leyeras en una novela, pensarías que son demasiado crueles para ser ciertas. Pero esta historia no es una ficción. Es una verdad con nombre, con lágrimas, con barro y con sangre. Es la historia de un hombre que lo perdió todo. Todo. Familia, libertad, dignidad, identidad. Que vio su nombre reducido a un número. Que sintió el frío no solo en el cuerpo, sino en el espíritu. El frío de no saber si al despertar seguiría con vida. El frío de ver morir a otros mientras el mundo callaba. Ese hombre se llamaba Viktor Frankl. Era psiquiatra, neurólogo, judío y prisionero en Auschwitz. Y fue allí, donde el alma se congelaba y las lágrimas ya no caían, donde los hombres eran tratados como sombras, donde la esperanza parecía un insulto, donde encontró algo extraordinario. Encontró sentido. O mejor dicho, se convirtió en buscador de sentido, no en la calma, no en el éxito, en el infierno. No sobrevivió porque era fuerte. Allí los fuertes también caían. Sobrevivió porque dentro de sí encendió una llama, un motivo, una razón, una respuesta. Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo, escribió. Y ese porqué lo sostuvo, más que el pan, más que el abrigo, más que el sueño. Porque cuando tienes un para qué, el cómo deja de tener el poder de aplastarte. Él mismo contaba cómo algunos sobrevivían pensando en reencontrarse con sus hijos, otros con su pareja. Algunos soñaban con escribir un libro que contara todo aquello. Otros con volver a oír una canción o caminar bajo un árbol. No importaba qué. Lo que importaba era que tenían un sentido. Y eso los sostenía. Aunque pesaran menos de 40 kilos. Aunque tuvieran fiebre. Aunque supieran que en cualquier momento podían morir. Frankl observó lo esencial. Quienes resistían no eran los más sanos, ni los más entrenados, ni los que tenían más recursos. Eran los que, en medio del horror, no soltaban el hilo invisible del propósito. Esa fue la revelación más profunda. Y de ahí nació la logoterapia. Una forma de entender la vida no como un problema a resolver, sino como una pregunta a responder. Una filosofía que no busca eliminar el sufrimiento, sino encontrarle un sentido. Una invitación a dejar de preguntar, ¿qué espero de la vida? Y comenzar a preguntar, ¿qué espera la vida de mí? Y entonces, tú, te detienes. Respiras hondo. Te ves al espejo, ese que no refleja solo la cara sino el alma. Y te preguntas, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene lo que me ocurre? ¿Qué me está pidiendo la vida con esto? Frankl decía que el sentido no se inventa, se descubre, que ya está ahí, como una nota aguda en una melodía que no siempre se oye, pero que siempre está sonando. Incluso el sufrimiento puede revelarlo. No porque el dolor sea glorioso, no, sino porque te obliga a ir más hondo, porque ya no puedes escapar, porque en ese abismo solo queda mirar adentro y elegir, porque aún en el momento más oscuro, aun cuando todo parece haber perdido sentido, tú puedes responder, y ahí comienza la libertad, esa libertad interior que nadie puede quitarte, esa última trinchera, donde aún puedes decidir cómo vivir lo que te toca vivir. Frankl no escribió El hombre en busca de sentido para que lo aplaudan. Lo escribió para ti, para todos los que alguna vez se sintieron perdidos, para todos los que aman con miedo, para los que han sentido que se están rompiendo por dentro y aún así
Sonríen para no preocupar a nadie. Para los que caminan con el alma hecha trizas, pero siguen cuidando a otros. Para los que han pensado, en la más íntima soledad, que su vida no tiene valor. Para los que no encuentran un motivo claro, pero igual se levantan cada día. Para ti, que tal vez no sepas por qué sigues, pero sigues. Viktor Frankl escribió para ti, para mí, para todos los que alguna vez han tocado fondo y descubrieron, con asombro, que incluso allí, en la profundidad más árida, algo vibraba con vida. Y no necesitas esperar el momento perfecto para encontrar sentido. El sentido no aparece en los aplausos, ni en los días soleados donde todo encaja. Aparece en lo pequeño, en lo invisible. Aparece cuando decides mirar con ternura al que ya nadie mira, cuando sostienes la mano de quien está por caer, cuando eliges no gritar, cuando podrías, cuando te tragas el orgullo y pides perdón, cuando abrazas sin apuro, cuando escuchas sin interrumpir, cuando das gracias, aun cuando no todo está bien. Ahí, justo ahí, empieza el sentido. Está en el gesto callado que nadie ve, en la promesa que honras aunque nadie la reclame, en el acto de seguir sembrando, aunque no veas la cosecha, en cuidar una planta, en escribir una carta, en quedarte en silencio cuando el mundo te empuja a gritar, en no rendirte, en perdonar, en no olvidar que estás vivo. Y sí, claro que duele, muchas veces duele, pero cuando el dolor tiene sentido, deja de ser un castigo. Se transforma en camino, en rito de paso, en crisálida. Porque el sufrimiento con propósito no te destruye, te transforma. Frankl no fue un mártir, no fue un iluminado, fue humano. Cometió errores, dudó, lloró, se quebró más de una vez, pero eligió no entregarse al sinsentido. Eligió confiar, aun cuando no tenía pruebas. Eligió vivir, incluso cuando vivir parecía absurdo. Y esa decisión, esa elección interna y secreta, fue su victoria. Y tal vez tú también estés ahí, en medio del cansancio, en medio de la tristeza, con las preguntas ardiendo, con las certezas derrumbadas, con una sensación de vacío que no logras explicar. No estás solo, no estás sola, y no tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas el coraje de hacerte una pregunta sincera. ¿Qué me está pidiendo este momento? ¿Qué parte de mí puede crecer en medio de este caos? ¿Qué puedo transformar con mi presencia, con mi mirada, con mi modo de estar? Porque a veces no se trata de grandes revelaciones. Se trata de pequeños actos que te reconcilian con lo humano, con lo sagrado, con la belleza de estar aquí, a pesar de todo. Y entonces, un día cualquiera, quizás mientras caminas por la calle, o miras por la ventana, o abrazas a alguien que amas, te das cuenta. La vida no se trata de tener el control, ni de vencer, ni de llegar. Se trata de estar con todo el corazón, de elegir el amor incluso cuando te han herido, de elegir la dignidad incluso cuando te han humillado, de elegir el sentido, incluso cuando todo parece carecer de sentido. Esa es tu libertad, la más profunda, la que nadie te puede quitar, la que arde sin hacer ruido. Y quizás, solo quizás, ahí esté el secreto, que el verdadero sentido no se encuentra, se construye, como quien bailando, puntada a puntada, un abrigo para el alma en medio del invierno. Y mientras el mundo sigue girando, indiferente, tú haces algo milagroso. Eliges no apagar tu luz. La cuidas, la alimentas, la compartes. Porque al final, el que encuentra sentido en medio del dolor, no es quien tiene todas las respuestas. Es quien acepta vivir las preguntas con coraje. Y así, en la madrugada de los que no duermen, en el silencio de los que piensan demasiado, en el pecho de quienes siguen sintiendo aún cuando duele, nace algo nuevo. No es una certeza, no es una conclusión, es una música, un susurro, la intuición de que vivir tiene sentido no porque todo sea claro, sino porque tú, en medio de la niebla, sigues caminando. Y eso, en este mundo, es más que suficiente.
Eso es profundamente humano. Si este video te gustó, te conmovió o te hizo ver las cosas desde otro lugar, no te vayas sin compartirlo. Es la manera más sencilla de expandir luz en un mundo que, muchas veces, anda a oscuras. Nos encontramos en el próximo viaje. Hasta entonces, no dejes de caminar.